juicio. Llegamos al estudio de Nitzavim, la porción bíblica que siempre se lee antes de las fiestas de otoño. Las santas convocaciones de Dios, que evocan las profecías que cumplirá el Mesías en su reaparición. Capítulo 29, 9 al 30-20, del libro de Deuteronomio. Comprende esta porción que se lee previa al día del juicio, por lo tanto, es una paraschá de esperanza. Ya que viene el día en que Dios juzga al mundo, y esta parte de la Biblia nos da la clave para recibir lo que es un buen juicio. Moisés le advierte al pueblo las implicaciones de abandonar la palabra de Dios. La tierra de Israel tiene una constitución delicada. La mala conducta lleva al exilio. Podríamos pensar que una consecuencia lógica de esta clase de exilio sería que el pacto entre Dios y el pueblo quedara completamente anulado y la relación permanentemente interrumpida. Pero no es así. La Torá sigue hablando del proceso para volver a encender la relación y regresar a la tierra. Leídos dentro del contexto, estos versículos describen más que una mera reubicación. Describen un renacimiento nacional, una reunión de los exiliados en los lugares más lejanos de su dispersión, y la curación de la relación entre Dios y su nación. En base a esto, destacan tres propósitos de Dios en esta porción. Restaurar nuestra visión de la fe, dejando claro que Dios ha pensado en nosotros en todo momento. Deuteronomio 29, 14, 15. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Restaurar nuestra dignidad ante la idolatría, no solamente ante imágenes talladas o labradas en palo o en piedra, sino también ante personajes populares, a los que se les llega a admirar. Deuteronomio 29, 28. Y Adonai los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. La frase, los arrojó, en el original hebreo, es la palabra, vayashlichem. Aquí en esta palabra, está la letra hebrea, lamed, equivalente a la letra L. Y está escrita más grande que el resto de las palabras, lo cual encierra un mensaje. La lamed pictográficamente, se representa con un bastón de pastor, lo que significa que, aunque alguien del pueblo se descarrile, Dios va a ir por él, lo azotará, pero lo regresará al redil. Prepararnos para lo que será nuestra vida los siguientes 12 meses. Hay 10 pasajes donde aparecen unas letras con un punto arriba, haciendo referencia a los 10 días posteriores al día del juicio. En esos días, Dios nos da la oportunidad de planear cuidadosamente cómo será nuestra vida delante de Dios los siguientes 12 meses. ¿Por qué hay 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur? Porque nuestra vida debe de estar basada en los 10 mandamientos, o las 10 palabras básicas del pacto. Por eso, es que el pacto de Dios no está lejos de nuestro alcance. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga, y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pero además, hay un motivo especial por lo que el pacto es tan cercano, y es que se trata de un pacto de amor. Deuteronomio 30, 16. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por otra parte, haciendo énfasis en versículos ya citados, podemos ver que el pacto no está cerrado exclusivamente a hebreos, israelitas o judíos, como algunas religiones pretenden hacerlo creer. Sí está dirigido al pueblo de Israel, pero está abierto al que quiera venir a formar parte de la familia de Dios, que justamente es el pueblo de Israel. Deuteronomio 29, 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Y esto queda confirmado en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta porción, en hebreo se llama Nitzavim. Esta palabra se deriva del término Natzav. Diccionario Strong H5324, que literalmente significa establecer, fijar, afirmar, asegurar, erigir. Bajo esta definición, encontramos este término en Génesis 33:20. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Salmo 74:17. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. El término se traduce más adecuadamente como establecer. Pero este término hebreo, Natzav, también es un sustantivo, participio, masculino, que se define como funcionarios, gobernador, militar, político. O sea, uno en una posición de autoridad, centrándose en la designación de esa persona a presidir un puesto. Bajo esta definición, esta palabra aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Segunda de Crónicas 8:10. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Primera de Reyes 22:47. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Segunda de Corintios 10:3-6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces cuando venimos de manera seria y firme al camino de Dios, Dios mismo nos establece como funcionarios del reino de los cielos, con lo cual se cumple la palabra que dice, me seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Nuestro deber como funcionarios del reino establecidos por Dios, es guardar la Torá, porque cuando nosotros guardamos la Torá nos guarda a nosotros. Deuteronomio 29:9. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Deuteronomio 38:10. Y tú volverás, y oirás la voz de Dios, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Dios volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Además nadie se enfermará. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Ahora bien, hablando del más alto funcionario del reino de los cielos, que es el Mesías, la palabra que le da nombre a esta parashá es Nitzavim, que tiene la misma raíz de la palabra Nosvim, que significa Nazareno. Y es que justamente esta porción bíblica se relaciona con el Nazareno. Lucas 4:16-20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Este pasaje del Nuevo Testamento tiene mucho que ver con esta porción del libro de Deuteronomio, porque cuando Yeshua va a Nazaret,
En el día del Shabbat dice que, conforme a su costumbre, entra en la sinagoga, lo cual significa que ese día fue por estas mismas fechas, finales del mes judío de Elul, hoy en día, a inicios del mes secular de septiembre. Y dice que le pasaron el rollo del profeta Isaías, y leyó lo siguiente. Isaías 61:1-2. El Espíritu de Adonai el Señor está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué le pasaron a Yeshua el rollo de Isaías precisamente? ¿Y por qué leyó ese pasaje? En la liturgia judía, en la sinagoga se lee a Moisés y los profetas, es decir, la porción de la Torá llamada Paraschá y un pasaje de los profetas al que se le llama Haftará. Eso significa dos cosas, que ese día se dio lectura a Deuteronomio 29:9 al 30:20, y al momento que en la liturgia tocaba leer a los profetas, se le pidió a Yeshua que fuera el quien leyera la Haftará correspondiente al capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Esto significa que Yeshua observaba y respetaba el orden litúrgico que se realiza hasta hoy en día, en las sinagogas de su pueblo. ¿Por qué? Porque el orden litúrgico de las sinagogas judías es el resultado de las aportaciones sucesivas, de generación tras generación. Los textos de la liturgia sinagogal son todos de inspiración bíblica y manifiestan, mejor que cualquier otro aspecto, el amor y la fidelidad de Israel hacia las sagradas escrituras. La liturgia logró dotar de una cierta unidad de expresión a las ideas fundamentales del monoteísmo ético, que es la esencia de la religión de Israel. Los actos litúrgicos forman parte del conjunto de los preceptos divinos, misbot, cuya meta es abrir el entendimiento humano a la forma en cómo Dios maneja el mundo. La sinagoga era importante para Yeshua. El marco principal de los actos litúrgicos públicos es la sinagoga, aunque también se celebran en el hogar numerosas ceremonias familiares. La sinagoga es el centro espiritual de la comunidad, como lo fueron en la época bíblica, el tabernáculo del desierto y luego el templo de Jerusalén. El nacimiento y desarrollo de la institución sinagogal datan de la destrucción del primer templo de Jerusalén. La sinagoga fue desde sus principios mucho más que un lugar destinado a la oración, como lo indica su denominación en hebreo. Bet HaKnesset, casa de la comunidad, correspondiente al Baram o casa del pueblo, citada por el profeta Jeremías 39:8. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. En Capernaum, donde radicaba Yeshua, él estaba hospedado en la casa de Pedro. Y justo enfrente, cruzando una amplia avenida, está una sinagoga llamada la Sinagoga Blanca. Ahí oficiaba Yeshua como ministro y rabino, o sea, como funcionario del reino de los cielos. Y al lugar en ese periodo se le llamó Bet Hamidrus, casa de estudio. Y en Galilea se le conocía a ese mismo lugar como escuela de la tradición y de sus altos valores. Por eso, en los evangelios, muchos le llaman a Yeshua, rabí, porque ministraba como rabino de Galilea, y por eso mismo, también por su calidad de rabino, podía enseñar en el templo sin que nadie se lo impidiera, aunque no simpatizaran con él, le respetaban su estatus como rabino. Lucas 19:47-48. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces vemos aquí a Yeshua, respetando el orden litúrgico de las sinagogas, tanto como congregante, como en su calidad de ministro, como funcionario del reino, establecido por Dios. Esta actitud de Yeshua, de respetar el orden litúrgico de Israel, no es casualidad que coincida con la paraschá previa al inicio de las santas convocaciones de Dios. Por un lado, hay grupos religiosos que afirman que Yeshua no leyó ninguna Haftará, porque argumentan que ésta inicia en el versículo 10 de Isaías 61, pero se aclara de manera muy sencilla cuando vemos que las palabras que dice Yeshua al terminar su lectura e irse a sentar son exactamente las mismas palabras con las que inicia la paraschá. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Deuteronomio 29:10. Vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios.
Y dice la Biblia, que todos estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la Torá. Y todos daban buen testimonio de él. ¿Por qué? Porque era un hombre observante de la ley y respetuoso de la liturgia. Otra cosa que también Yeshua de Nazaret observaba y participaba, siguiendo la liturgia establecida por su pueblo, era en las fiestas. Y en su momento, vamos a ver a Yeshua participando de cada festividad, respetando el orden establecido en cada celebración. Jamás en la Biblia se ve a Yeshua descalificando el calendario de su pueblo, que porque los meses tienen nombres babilónicos. Jamás la Biblia muestra a Yeshua descalificando el calendario de su pueblo, diciendo que el calendario de Enoc es el efectivo. Hoy en día, grupos sectarios celebran actos festivos diciendo que son las santas convocaciones, pero que lo hacen en fechas diferentes que porque ellos tienen el calendario restaurado. Y no les importa en nada el ejemplo que da el Mesías en ese aspecto. Tampoco les importa nada lo que dice la Biblia, que las santas convocaciones se tienen que hacer en su tiempo. Y la luna es una de las grandes lumbreras que nos muestra el momento que corresponde cada celebración. Para estos grupos sectarios, hasta la luna está equivocada. Ahora bien, se vale tener dudas. Sí es válido, pero para resolver las controversias, la Torá tiene una solución. Deuteronomio 17, 9 al 12. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra, ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Así que, si tienes dudas de cómo y cuándo celebrar una santa convocación, solo ve cómo lo hace la autoridad sacerdotal en Jerusalén, y esa es la forma correcta, no los calendarios restaurados. Por otra parte, debemos de darnos cuenta que entramos ya en la recta final de este ciclo de estudio de la Torá, y llegamos al capítulo 31 del libro de Deuteronomio. La porción que leemos en esta semana es el templo de toda la Biblia. La aplicación de este capítulo nos da el mismo resultado que lograr la orden sacerdotal en el templo de Jerusalén. Al estudiar Parashá Vayelech, nos vamos a dar cuenta que la realidad física en la que vivimos es completamente ilusoria, y esto nos va a servir para saber tomar decisiones basadas en lo espiritual. Lo que vivimos en esta vida es una realidad, pero no es la verdad. El objetivo es saber diferenciar la realidad de la verdad, y de esta manera, ponerle verdad a nuestra realidad. Debemos de considerar siempre que la realidad es manifiesta, y la verdad es potencial. El mal es el bien colocado en un lugar equivocado. La oración no es un medio para pedir, la oración es una herramienta para crear. En esta parashá, Moisés nos recuerda el mandamiento de escribir un rollo de la Torá. En un inicio, este mandamiento era solo para los reyes de Israel, pero Moisés, sin pretender ser rey, lo hace con el propósito de que al pueblo le vaya bien. Y Dios ve esto con agrado. Y así es como surge el Sefer Devarim, el libro de Deuteronomio. Y se convierte en el libro con el cual Dios va a juzgar al mundo. El estudiar Torá te conecta con Dios. Y además escribir un libro de la Torá te garantiza que todo lo que tu mano haga, la mano de Dios lo prosperará. Porque al escribir tu propio Devarim, tu propio Deuteronomio, estás cumpliendo con un mandamiento que tiene promesa. Y de esta manera, estás dando un testimonio de tu relación con Dios y tendrías algo de la época donde Dios se manifestó a toda una nación. Esta porción tiene relación con la renovación del pacto, pues esta parashá, en un solo capítulo, nos aclara y nos revela cosas que son fundamentales para nuestra vida de fe. Deuteronomio 31:3. El Señor tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Dios ha dicho. Justo el tema con el que comienza la parashá es el nombramiento oficial de Josué, como el líder que tomará el lugar de Moisés para comandar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Deuteronomio 31, 14, 15. Y Adonai dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué,
Y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Dios en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. En este momento tan especial, destaca que en más de 2 ocasiones, tanto Dios como Moisés le exhortan a Josué en 3 aspectos. Esfuérzate, anímate, no temas. Hay que destacar que para Josué era un momento muy complicado. Moisés, su mentor, su maestro, iba a morir. Él se quedaba solo al frente del pueblo, y tenía la encomienda de conquistar la tierra prometida. La narrativa de este capítulo nos muestra que la presentación de Josué, como el nuevo líder, no fue a través de reunir al pueblo en un lugar y en un evento público, avisar el nuevo nombramiento. El capítulo comienza diciendo, y fue Moisés. ¿A dónde fue? Moisés fue casa por casa para hablar a cada familia, y esto fue lo que les dijo. Deuteronomio 31, 2 al 6. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de esto Dios me ha dicho, no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti, y las heredarás, Josué será el que pasará delante de ti, como Dios ha dicho. Y hará Dios con ellos como hizo con Sejón y con Ag, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Dios delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Inmediatamente después, Moisés llama a Josué, y le vuelve a decir exactamente lo mismo. Deuteronomio 31, 7, 8. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Dios a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Dios va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Por qué? Casa por casa, familia por familia. Moisés llevó a Josué para presentarlo como el nuevo líder de Israel, que guiaría al pueblo en entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Y el objetivo de Moisés era que cada familia se involucrara con Josué en el propósito de conquistar la tierra. De esta manera, Moisés le garantizaba a Josué el apoyo de todo el pueblo. Esas palabras que Moisés repite casa por casa, delante de todas las familias del pueblo, y luego se las repite a Josué, son tan importantes, que luego Dios mismo se las recuerda a Josué, cuando éste ya está al frente de la nación santa. Josué 1, 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué es un personaje que trasciende más allá de la historia, pues en el terreno de lo espiritual es un símbolo mesiánico, un reflejo del Mesías que se relaciona con el Mesías incluso en el mismo nombre. Números 13-16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué. Se llamaba originalmente Oseas, en hebreo, Oshia ben Nun, y Moisés le cambia el nombre por el de Josué. Pero curiosamente mucho tiempo después, este mismo personaje aparece con el nombre con el que se le conociera al Mesías. Nehemías 8:17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. En hebreo aparece como Yeshua ben Nun. Vamos a ver la evolución que ha tenido este nombre, a partir de que Moisés se lo cambia, como ya vimos, de Oshia, Oseas, a Yeshua, Josué. El nombre de Josué, o Yehoshua, se convirtió en un nombre muy común entre el pueblo de Israel. Un bisnieto de Aarón, descendiente del sacerdote Eleazar, así se llamaba. Primera de Crónicas 24:11. La novena a Jesúa, la décima a Secanías. Segunda de Crónicas 31:15. Y a su servicio estaba Edén, Benjamín, Jesúa,
Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones, conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. También en la época del rey Josías, había un gobernador que se llamaba Josué. Segunda de Reyes 23:8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. En la reconstrucción del templo, un sumo sacerdote también llevaba ese nombre. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios, por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Dios, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y también en la época de Esdras y Nehemías, había un gobernador con este nombre. Nehemías 3:19. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Ahora bien, antes de Cristo el nombre de Jehoshua, Josué, por un sentido afectivo, fue recortado, y quedó en Yeshua. Esto sucedió desde 500 años antes del Mesías. Y en la Biblia, existen muchos casos que lo comprueban. Esdras 3:2. Entonces se levantaron Jesúa, Yeshua, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. Nehemías 7:39. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, Yeshua. 973. Zacarías 6:11. Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, Yeshua, hijo de Josadac. Entonces el nombre de Josué, en hebreo es Yehoshua. Significa, Dios es salvación. Con el tiempo, a la gente que se llamaba Yehoshua, de cariño se le fue llamando, Yeshua. Y este se volvió el nombre de uso común. Tan es así, que el conquistador de la tierra prometida, Yehoshua ben Nun, Josué, hijo de Nun, aparece en el libro de Nehemías como Yeshua. Nehemías 8:17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Aquí el nombre de Josué, hijo de Nun, en las escrituras hebreas aparece como Yeshua ben Nun, confirmando con esto que es el mismo personaje, pero que el nombre de uso común había cambiado. Pero también, después de Cristo, hubo otros personajes que se llamaron Yeshua. Hechos 13:16. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús en hebreo es Bar Yeshua, que significa hijo de Yeshua. También es hijo de la salvación. Colosenses 4:11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Aquí Pablo habla de un tipo circuncidado, judío, que se le conoce como un hombre justo, y que se llama Jesús. O sea Yeshua. Yeshua al-Tzadik. Jesús el justo. De este judío, varios libros deuterocanónicos hablan de él. Este nombre de Yeshua ha tenido dos recortes más. En la región de Galilea, no se pronuncia la letra ayin que va al final de la palabra, por lo que este nombre se pronuncia, Ischu. Y finalmente, hay que decirlo también, en un intento deliberado por borrar su nombre real hebreo de Jesús. Un grupo recalcitrantemente religioso le llaman Yeshu. Pero su nombre es Yeshua, que literalmente significa salvación. Viene de la palabra Yascha, diccionario Strong H 3467. Salvar, rescatar, defender. Por eso el ángel dijo, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Yeshua, salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, algo que se ha convertido en una polémica, es justamente este nombre, porque hay quienes dicen que el nombre es Yahshua o Yahshua. Pero esta controversia no existiría si tan solo estos usaran el diccionario, solo el diccionario. Veamos a la luz de la razón lo que significa ese nombre, que de entrada, es una palabra compuesta por el término Yah,
Diccionario Strong H3050. Diminutivo, abreviación, apócope del nombre divino Yud-Hei Vav-Hei. Y aquí es donde viene el problema. Algunos líderes torpes han enseñado a sus congregantes que la palabra Shua significa salvación. Por eso dicen que Yahshua significa Dios salva. Pero insistimos que esto se resuelve usando el diccionario. La palabra Shua no significa salvación. Shua, diccionario Strong H7768, significa gritar por ayuda, clamar pidiendo ayuda. ¿Dónde aparece esta palabra? Job 30:24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán. Shua, los sepultados cuando él los quebrantare. Entonces el término Yahshua, o Yahshua, viene siendo un nombre blasfémico, porque significa, Dios grita por ayuda. La palabra salvación no es una palabra compuesta, y es Yeshua, aquel Yeshua, hijo de Nun, que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero ahora, aquel Yeshua, hijo de Dios, meterá a su pueblo desde los 4 puntos de la tierra, ahí mismo a la tierra prometida. Y a este Yeshua se le conoce como Nazareno, del término necer, que significa renuevo. Zacarías 6:11-13. Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás, diciendo, así ha hablado Adonai de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Dios. Él edificará el templo de Dios, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. En la antesala para el día del juicio, Dios nos da una doble porción, para prepararnos por medio de su palabra. Porque en su palabra está su presencia,